Salmo 50, un salmo de Asaf. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste, yo he callado. Pensaba que dicierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, lo que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará. El que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Hoy no vamos a poder ver todo el Salmo, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Asaf, ¿quién era Asaf? ¿Alguien se acuerda? Asaf fue nombrado por David junto con otros levitas para encabezar la adoración de Israel en el tiempo de David. Importantemente, Asaf escribió varios salmos como profeta, inspirado por el Espíritu Santo. Y a pesar de vivir en el período de David, los salmos de Asaf dan evidencia a través del Espíritu Santo que él miraba el futuro y él sabía que el pueblo de Dios se desviaría y aún se desviaba en su propio día. Y a pesar de las diferencias externas entre la época de David, los sacrificios y las ceremonias, la esencia de la relación pactual es la misma. Porque esa relación pactual entre Dios y su pueblo no cambia. De modo, hermano, este salmo es para nosotros hoy. La primera parte del salmo es una convocatoria. Versículo 5 dice Dios: juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Es una convocación, pero ojo, es una convocación pactual. Específicamente es una convocación pactual. ¿Cuántas veces los domingos decimos nosotros: esta es una reunión pactual? ¿Qué es esta reunión pactual? ¿Qué significa? Bueno, en un pacto hay dos partes.
Ambas partes tienen roles, tienen papeles, privilegios y responsabilidades. ¿Y cuál es uno de los privilegios del Dios de pacto? Uno de sus privilegios es llamar a cuentas a su pueblo. Es uno de sus deberes, es una de sus responsabilidades. Entonces, ¿quién es el que convoca? Qué importante. Dios se presenta. ¿Quién es el que está llamando? Y recuerde esto cada domingo, porque este salmo es para nosotros. Y si Dios nos convoca, el Dios de pacto nos convoca. ¿Cuál es el Dios de pacto? ¿Quién es? Yo le voy a pedir a los chicos ahorita que esté pensando en el Antiguo Testamento otras cosas ahorita. Ok. Dice primer versículo, el Dios de dioses, el Elohim. Se traduce aquí el Dios de dioses, el Elohim, pero los comentaristas, muchos piensan que realmente Él es más fuerte, el Dios todopoderoso. Como es el Dios sobre los dioses, es Dios todopoderoso, Yahvé, el Dios de pacto. El Dios todopoderoso, Jehová, es el que convoca. Cuando tocan la puerta, ¿verdad? En la casa, y tal vez su casa no tiene ventana, uno acercándose a la puerta, ¿qué es lo que le dice? ¿Quién es? ¿Verdad? Ahora no se le puede abrir la puerta a cualquiera. Bueno, sí se puede, pero es un riesgo. Toca. ¿Quién es? Bueno, aquí Dios dice quién es. Vea lo que dice. El Dios de dioses, el Dios todopoderoso, ha hablado. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, Dios ha resplandecido. El Todopoderoso, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, Él es el creador de todos y ha convocado la tierra entera. Y desde Sión, donde Dios había puesto su gloria, en el tabernáculo, en el templo, es el mismo Dios. ¿Qué decían algunas de las naciones? Que todos tenían su propio Dios. Tenían Astarot, tenían Moloch, tenían Kirot, tenían Marduk. Los del curso hemos visto Marduk, Eridu y otros. Las naciones pensaban que su Dios era de su pueblo y un poco regional. Es por eso que cuando los reyes conquistaban otro pueblo, ¿qué hacían con sus ídolos y sus utensilios? Se los llevaba. ¿Se acuerdan lo que hizo Nabucodonosor, chicos? ¿Qué hizo Nabucodonosor con las copas y los objetos de oro? ¿Dónde se encontraron después? En Babilonia. ¿Se acuerda Belsasar bebiendo de los vasos del Dios de Jehová, de Jerusalén? Porque ellos pensaban que al conquistar al pueblo, conquistaba su propio Dios. Entonces llevaban su Dios a su propio templo, lo ponen en su propio templo para que ese Dios ahora le servía. El Dios más débil servía a los dioses más fuertes y los imperios más fuertes. El Dios de Israel no es un Dios regional, es el Dios del este a oeste, es el mismo que resplandece desde Sión de Jerusalén. Y chicos, ¿a qué le recuerda? Quisiera tener tiempo para llamar a los niños porque yo apuesto que podrían darme la respuesta. Dios ha resplandecido, vendrá nuestro Dios, no callará, su voz seguirá oyéndose, fuego consumirá delante de él, tempestad poderosa le rodeará. ¿A qué le recuerda? ¿A qué le recuerda? Estamos en el tiempo de David. ¿Algo pasó antes de venir David en que Dios se presentó así? Otra vez apriete play.
Si usted no conoce su Antiguo Testamento, antes de David, de Génesis hasta Samuel, usted no entiende esos versículos que acabamos de leer. Usted lee fuego, tempestad, y no sabe de qué se está hablando. Chicos, ¿a qué le recuerda? Resplandor, voz fuerte, fuego, tempestad. Nos tiene que transportar atrás, hermanos. Aquel Dios que por viento recio dividió el Mar Rojo. Los llevó a Sinaí, donde el sonido de bocina y de trompeta era tan asustador que el pueblo dijo: no, Moisés, por favor, que Dios no nos vuelva a hablar, háblanos tú. Nos da miedo, nos da terror. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consume delante de él, el monte humeaba. Relámpagos y truenos descendían sobre el monte. Y no solo ahí. ¿Cuántos recuerdan la rebelión de Coré, Datán y Abiram? ¿Qué les pasó a esos tres con sus familias? ¿Qué pasó? Se abrió la tierra, se los tragó. Pero ¿qué pasó con los demás que los había apoyado? Fuego salió de Dios. Rayería, relámpagos y los fulminó. ¿Cuántos? 100 puntos para que él recuerde cuánto. 250. 250 fueron fulminados por fuego. Y al día siguiente, cuando llegó el resto del pueblo reclamando, es que no aprendemos. Increíble. Dios castiga y no aprendemos. Y llegan y dice: ustedes mataron a nuestros hermanos. ¿Y qué dice? Vuelva a leer el relato en Números. Dice que la gloria de Dios sobre el tabernáculo empezó a brillar tan brillante. Y Moisés y Aarón ve que basta estallar de nuevo la ira de Dios. Y ellos se van y se arrogan ante la presencia de Dios, suplicando a Dios paciencia, por favor, porque brillaba. Dios ha resplandecido, y esa gloria terrible, cuando resplandece en ira, en esa mortandad, en ese día, murieron otro 14,700. Hermanos, vea, ayer estuvimos con los esposos y los hombres de la iglesia, algunos jóvenes grandes, y hablamos de la necesidad de estar leyendo la Biblia para sí mismo y para sus hijos. ¿Cómo vamos a abrir los salmos y leer los salmos si leemos esto y no estamos perdidos por completo? Y yo quiero decirle a los varones que no están cumpliendo, cumpla, y a sus esposas, anímelos. Juntos necesitamos estar leyendo, y le recomiendo empiece en Génesis, y si usted no domina de Génesis hasta Reyes, vuelva a leerlo, porque ese es el grueso, esa es la carne de la historia del Antiguo Testamento para poder comprender el resto. Dios se presenta, el Dios de pacto se está presentando, esta es su tarjeta de presentación. Se presenta como el Señor de la naturaleza y el Dios fuerte de la salvación de su pueblo desde Egipto. Y dependiendo del estado de su corazón, esta descripción, esta presentación de Dios o produce terror porque usted no está preparado para su juicio, o produce esperanza porque lo tiene como Dios Salvador. Como había mucha hipocresía en Israel, lo que sabemos por el resto del Salmo, estoy absolutamente seguro que la música que pusieron a este canto, porque los salmos eran cantos, poesías y cantos, estoy seguro
que este salmo no fue bailado. Qué frívolos son algunos de los cantos bíblicos. Si el Espíritu de Dios se mueve en ti, yo danzo como David. Por favor. Este salmo fue cantado en clave solemne. Clave solemne. Y fue inspirado e incluido en nuestro canon para el resto de la historia, no solo para el tiempo de Asaf, sino para nosotros. Entonces, punto número 2, para los que están apuntando en sus cuadernos, la convocación pactual. Veamos esta convocación pactual. Una vez más, hermanos, necesitamos enfocarnos en las categorías bíblicas. Mire, confieso como pastor 40 años, me ha costado transmitir a nuestros pueblos, a nuestras iglesias reformadas, me ha costado comunicar esta mística, esta relación. ¿Sabe? La Iglesia Católica Romana tenía mejor concepto de la relación del cristiano con Dios, pero se distorsionó y metieron la iglesia en medio del cristiano y Dios. Eso fue el problema. Su concepto es más pactual, es más pueblo, pero metieron la iglesia y los sacramentos en medio. La iglesia evangélica abandonó todo y convirtió el cristianismo en una mera relación individualista. Haga como quiera, vaya si quiere, salga si quiere, a nadie le importa. De modo que nos cuesta hoy, y nos ha costado, a mí me ha costado transmitir esta mística de la relación pactual. Somos individualistas. Queremos seguir siendo individualistas. Y como que rechazamos este concepto de ser pacto, pueblo pactual, con responsabilidad mutua ante un Dios de pacto. Por eso hemos llegado al extremo de pedir que se firme un pacto de membresía. Y aún así, algunas personas firman y después descaradamente y a tu cara dicen, no, es que yo no creo eso. Vea qué grave está la cultura y lo fuerte de la cultura individualista en que estamos. Dios dice, convoco a mis santos. Santos, mire, ¿cómo dice Dios? Está en versículo 5, juntadme a mis santos. ¿Cómo dice Dios, convoca a mis santos cuando están mal? Estos santos son no santos. Sí, hermano, así es. Es posible ser santo y no santo, ¿sabe? Santo significa apartado. Dios había apartado, los sacó de Egipto, los hizo suyos, los llevó a Canaán. Eran su pueblo, apartado, un solo pueblo. Pero ese pueblo, en relación pactual, era posible violar y despreciar la relación pactual. Es posible ser santo y no santo. Hijos, aquí chicos, Dios le dio un gran privilegio de nacer en una familia cristiana y usted fue sellado y apartado, santificado por Dios cuando aquí lo bautizamos. Pero no por eso usted se salva automáticamente. Es posible haber sido apartado y santificado. Chicos, escuchen bien, jóvenes. Es posible haber sido santificado por Dios, apartado por Dios y violar esa relación sagrada que Dios hizo. ¿Cuáles son los beneficios de haber nacido bajo el pacto? ¿Cuáles son los beneficios de ser un pueblo de pacto, hermanos? Muchísimos. Primeramente tenemos la Biblia. ¿Cuántos levantándose, criándose en este momento o viviendo
no tienen noción de la Biblia, de la verdad de Dios, de la luz. Esta palabra es buena para todo, aún para la sociedad. Aunque usted no fuera cristiano, guardar esto le trae bendición y prosperidad, aunque usted ni cree en Dios. La Biblia, hermano, es verdad, es luz y por supuesto transmite salvación. ¿Qué es el beneficio de pertenecer al pacto de Dios? Tenemos su palabra. Dice Pablo, ¿de qué le sirve ser un judío? Y dice, muchísimo, muchísimo le servía ser judío. Tenían los pactos y la ley de Dios. También tenemos la comunión del pueblo. Esto es una bendición pactual, hermanos. Tener amigos, tener hermanos y hermanas, tíos y tías y abuelos en el pueblo de Dios. No lo apreciamos muchas veces. No consideramos a los otros hermanos tíos. Chicos, pueden. Bueno, yo creo que ahí vamos bien con los chicos porque ellos se ve que se sienten bien aquí. Ahí corren y hay mucha confianza. Qué lindo, niños, criarse en este mundo cruel, en este mundo malo, sabiendo que por lo menos hay un grupo, una familia cristiana con que puedo contar. Qué bendición más increíble. Tenemos los sacramentos que fortalecen la fe. Y tenemos lo que acabamos de celebrar antitos. Tenemos una palabra de perdón de Dios y gracia cada domingo. Pero como la relación pactual nos acerca a Dios, bien cerca, Dios que mire el corazón, pide un corazón leal. Versículo 4, convocará los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Los pactos del tiempo de Moisés e Israel tenían testigos. Dios convoca a sus testigos. Otra pregunta viene para los chicos, ponga atención. Dios convoca a sus testigos y como Dios creó el cielo y la tierra, Dios los puede convocar. Ahora, ustedes que están leyendo la Biblia, saben que esta no es la primera vez que se menciona cielo y tierra como testigos, sino que esto es común. Por eso, hermanos, qué importante es conocer su palabra. Cuando usted lee versículo 4, si usted conoce la Biblia, dice, aquí viene otra vez. Vea, le voy a leer algunos, no los busque, apúntelos. Deuteronomio 4, 25, 26, dice Moisés, cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigo al cielo y la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra. En el canto de Moisés, Deuteronomio 32, oiga lo que dice Moisés. Escuchad cielos y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. El nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. El profeta Isaías, empezando su profecía nomás, dice lo siguiente. Isaías 1. Ay, no se quiere abrir. Isaías 1, 2. Oíd cielos, escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Cielo y tierra son convocados como testigos de Dios. Lenguaje pactual y categorías pactuales. Chicos, ahora sí, ¿por qué?
¿Por qué Dios llama al cielo y la tierra? ¿Por qué motivo? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué Dios llama cielo y tierra como testigo? Me gustaría escuchar. ¿Alguien tiene una idea? Bueno, yo puedo pensar en dos. Primero, estos testigos son permanentes. No se desaparecen, no se pueden dar a la fuga. Son testigos que no se van a desaparecer. Yo no sé si le ha tocado en algún momento necesitar un testigo y alguien dijo, sí, yo sirvo de testigo, después no se encuentra. Lo común. El cielo y la tierra no se desaparecen nunca. Y también, ¿dónde está el cielo y la tierra? Está en toda parte. Querido amigo que me escucha, sepa, usted no puede ir a ningún lugar donde los testigos de Dios no testifiquen contra usted. Es más, donde usted está sentado sobre un testigo de Dios. Y el cielo arriba es el otro testigo. Es que importante. Dios no llama a seres falibles y pasajeros. Dios llama por testigo su cielo y su tierra, que son permanentes y en todo lugar. Entonces, versículo 6, los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Los desobedientes hipócritas en Israel creían que su justicia subía al cielo, porque esta es la naturaleza del orgullo humano y la hipocresía. Nosotros creemos, en este caso, los sacrificios, creemos que aportamos para Dios. Aportamos una obra meritoria. Creemos que Dios tiene que recibir lo que yo hago y por eso me bendice. Pero Dios les informa que están muy lejos de la verdad. Dios desde el cielo arriba declarará la justicia. Dios no está a la merced, manipulado por sus sacrificios. Todo es al revés. Dios dirá la verdad. Versículo 5. Ahora volvemos a versículo 5. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Los alumnos del curso, ahorita estamos hablando de esos pactos. Usted sabe qué era el término en el idioma original por hacer un pacto, era cortar un pacto. Porque en los pactos más solemnes había víctimas. Moría un animal. ¿Y qué era el punto de matar un animal? Porque en los pactos, hermanos, representa juicio si se viola el pacto. El pacto con Abraham en Génesis 15, ¿qué hizo Abraham? Dividió una becerra, una cabra y un carnero. En Éxodo 24, que se estaba sellando el pacto con Israel, se mataron víctimas y salpicaron con sangre el altar y al pueblo. En los pueblos paganos, el pacto era una pura relación legal.
puramente y estrictamente legal. Usted desobedece y esto le va a pasar. Mire estas cosas partidas en dos. ¿Eso es lo que usted quiere? Viole el pacto y verá, decía el soberano al vasallo. Pero en el pacto que Dios hace es diferente y muy diferente. Si hay víctima muerta, si hay juicio sobre la desobediencia. Y tanto Abraham como Israel eran pecadores. Pero en el caso de Israel, en el caso del pacto que Dios hace con su pueblo, ¿qué hizo Abraham? ¿Fue Abraham que pasó por los animales? Diciendo que esto me pase y peor. Eso es, así como se hacía. El menor ante el mayor pasaba por los animales y decía que me maten y que me partan en dos, como esta cabra, si yo no cumplo. ¿Quién pasó por los animales en Génesis 15? No fue Abraham. Cayó dormido y en una visión, un horno humeante que representa ¿a quién, Josué? A Dios. Dios toma sobre sí la maldición. Dice Dios, en otras palabras, que muera yo si no cumplo. ¿Y qué estudiamos en la escuela dominical de adultos ahorita? ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para cumplir por Abraham y por Israel y por usted y por mí, hubo víctima pagando lo que nosotros debíamos pagar. Con Israel, Dios manda sacrificar víctimas, pringan el altar, salpican al pueblo con la sangre del pacto, pero aún no están en Canaán, no han recibido su herencia. Es por gracia, es por gracia. En el pacto de gracia hay un juicio, pero ese juicio sobre el pecado viene antes de poder llegar a pertenecer a Dios. No sé si me estoy explicando, pero esto es tremendo. La salvación se fundamenta en una obra de Dios, específicamente un sacrificio eficaz por nuestro pecado. Dios mismo pasa por las mitades. Israel es sellado antes de recibir su herencia. Y todo esto implica, hermanos, que los sacrificios, ahora volvamos aquí a los siguientes 7 en adelante, versículos 7 en adelante. Esto implica que los sacrificios que Dios mandó hacer señalaba lo que Dios ya había hecho por ellos y lo que iba a cumplir en Jesucristo. Los sacrificios hechos con fe señalaban y sellaban una obra de Dios por ellos. Los sacrificios eran ceremonias para fortalecer su fe. Los sacrificios no expiaban su pecado, como la Biblia lo enseña muy claramente. La sangre de toros y machos cabríos no quitaba la culpa. Esos sacrificios eran exactamente lo que es la Santa Cena para nosotros hoy. La Santa Cena no es un sacrificio que nosotros hacemos. Al contrario de la Iglesia de Roma. La Iglesia Católica sigue diciendo, Jesucristo se encarna en el pan y otra vez hay un sacrificio incruento, un sacrificio sin sangre, ofrecido de nuevo. Jesucristo padeciendo de nuevo, sacrificado de nuevo. Así no es. Jesús muere una vez por todas y ahora tanto los sacrificios del Antiguo Testamento, así como la cena de hoy, son señales y sellos. Y nunca tuvieron efecto aparte de la fe. Ni los sacrificios del Antiguo Testamento, ni la cena de hoy. Más bien, sin fe, participar de ellos acarrea la ira de Dios.
Entonces, ¿cuál era el problema? Siguiente versículo 7 y 8. Oye, pueblo mío, hablaré, escuche Israel, testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. ¿Qué es el problema? El problema no son las ceremonias en sí. Ellos no dejaban de practicar la religión. Se congregaban. Hacían lo que Dios había mandado hacer. ¿Cuál es el problema entonces? Muy importante la pregunta. ¿Con qué motivo lo hacían? ¿Con qué concepto lo hacían? ¿Qué estaba en su corazón? Porque es el corazón que Dios quiere. En el siguiente versículo, David dice, en el siguiente capítulo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Dios siempre quería el corazón, hermano. Dios nos creó y nos salva para ser socios conscientes. Socios con una motivación interna, no externa. Motivados por amor y gratitud, no superstición, no un legalismo, menos por hipocresía de obras externas. Vea versículo 7, hermano. Escuche, Israel, yo soy Dios, el Dios tuyo, chicos. Psst. Escuchen. Escuchen. Dios suplica, yo soy tu Dios. No me conoce. En los siguientes versículos 10 al 13, Dios derriba la religión, lo que yo llamo la religión crasa. Los paganos, las religiones paganas llegaban a enseñar que los dioses como que necesitaban sacrificios de víctimas. Como ellos identificaban sus dioses con las fuerzas de la naturaleza, creían que al sacrificar un ser vivo, un animal o un ser humano, vertir su sangre sobre la tierra, volvían esa vida a la naturaleza para que los dioses entonces regresaban esa vida y vitalidad a nosotros. Y oiga, están encontrando más y más evidencias por la arqueología de la cantidad de sacrificios humanos que había en las religiones antiguas. Montones, sacrificios humanos, pero concuerda con su concepto pagano. Hay que ofrecer la vida para que se le devuelva a nosotros, los que no nos sacrificamos, los que tenemos suerte de que no nos eligieran para morir, para que los dioses nos devuelvan la vida. Ahora, ¿existe hoy religión crasa? ¿Trueque? Claro. El mejor ejemplo que tenemos a mano es Enlace. Enlace enseña que hay una ley universal. Usted da tanto dinero y según la cantidad de dinero se le dará la bendición. Esa es la religión crasa. ¿Qué dice Asaf en respuesta? Versículo 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. ¿Qué es lo que está diciendo? Alabanza. ¿Qué es alabanza? Oración, gratitud, reconocer a Dios, alabarle. Paga tus votos, un corazón agradecido, lleno de gratitud. Hermanos, hay una realidad invisible, pero muy real. Los judíos cumplían. Si usted fuera a Israel en ese tiempo, tal vez usted diría, qué pueblo más devoto, qué pueblo más cumplido. Usted no vería el problema, pero Dios sí. Dios veía el corazón. Y algo muy importante faltaba, un corazón lleno de gratitud y amor. Nosotros hoy
Nosotros hacemos culto, celebramos la Santa Cena, alistamos almuerzos compartidos para otros hermanos que vienen. ¿Y con qué actitud? ¿Por mera costumbre estamos aquí hoy? ¿Por alguna presión familiar o social? ¿Pensando que estamos ganando haciendo una obra meritoria? Porque nos sentimos bien cuando venimos y cantamos y vemos amigos. ¿O venimos por un profundo sentir de gratitud y amor por Jesucristo? El pastor y su esposa salimos el próximo año por una buena parte del año para rendir informes que hace muchos años no damos a muchas iglesias. Algunas personas me han dicho, ay hermano, estoy preocupado. Claro, los ancianos, los diáconos y todos tendrán que echarse la carga encima, tendrán un poquito más trabajo. Pero David y Asaf no iban a estar toda la vida. Israel no podía depender de Asaf. Israel ya tenía lo más importante. Tenía la palabra de Dios y tenían a Dios mismo. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Hermanos, teniendo la gracia de Dios en su corazón y teniendo la palabra de Dios en tus manos, podemos servir a Dios con alabanza, cumpliendo con nuestras promesas y nuestros votos y sacando provecho de las ceremonias, el servicio, la Santa Cena, el bautismo. La diferencia es invisible, solo Dios ve. Solo Dios ve el corazón de cada uno de nosotros aquí. La diferencia es invisible, pero es real. No cumplimos con venir a culto para ser salvo. No armamos un almuerzo para agradar a Dios. No visitamos a los enfermos. Cuando recibimos un miembro nuevo, siempre se le pregunta a la iglesia, ¿usted promete apoyar física y espiritualmente al hermano? Y decimos, sí, lo haremos. Yo creo que podemos mejorar ese aspecto, pero no visitamos a los enfermos para recibir méritos. No. El cristiano hace estas cosas porque su corazón está lleno de gratitud. Y simplemente son formas de alabar a Dios y demostrar lo agradecido que somos. Toda la vida del cristiano es alabanza y gratitud por su salvación. Pero toda obediencia, entre comillas, toda obediencia que sale de un corazón no agradecido, no agrada a Dios. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Amén. Oremos. Padre, gracias por tu palabra que tú dejas muy claro. La relación pactual se establece sobre lo que tú ya has hecho y que debemos olvidarnos de toda acción o toda actitud como si nosotros fuéramos a obtener o ganar tu favor por nuestras obras. Y perdónanos si esa idea la hemos tenido. Padre, el corazón agradecido se demuestra en alabanza, gratitud y cumpliendo con nuestra promesa contigo. Por tanto, Padre, pedimos que
que tú purifiques nuestro corazón y que tú recibas la gloria, la alabanza, el cumplimiento de nuestros votos en esta iglesia. En el nombre de Jesús, amén.